Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas Buenas, y profe. todos? Hola, Bienvenidos, profe. Hola, buenas bienvenidas. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola. Veo, algunos nombres me suenan conocidos, no porque los, eh, los tengo este año, sino porque los tuve el año pasado. No, sí, el año pasado. Sí. Lo veo a Gabriel, lo veo a Mica, a Mati, cómo andan tanto tiempo, a Lucas, sí, mirá. ¿Cómo están? Bueno, así que ya los conocemos, los que están este año y los que eh, los tuve el año pasado. Eh, bueno, nuestro invitado, estamos en las charlas previas al Mundial, falta muy poquito, hoy es 3 de noviembre, estamos a 17 días del comienzo del Mundial de Qatar, eh, en un tiempo atípico. Hola Lourdes también, en un tiempo atípico. Por primera vez en la historia el Mundial se va a jugar en noviembre y diciembre, sacando los europeos de su veranito, que siempre organizaron el Mundial, cuando terminaban su temporada y estaban en descanso hasta la próxima temporada. Así que lo lograron los petrodólares de los cataríes cambiar todo. Quedó alguna gente presa en el camino, pero lo lograron. Pero bueno, para nosotros siempre es eh, una buena ocasión para hablar sobre los mundiales, sobre nuestros recuerdos, sobre los trabajos que hacemos los periodistas, sobre las miradas, sobre las búsquedas. Y en este caso, nuestro invitado de hoy es el señor Gustavo Dextiar, para todos más conocido como Carucha. Eh, un periodista, como se decía en otra época, de vasta trayectoria, pero sobre todo un gran tipo, eh, fundamentalmente. Entonces, vamos a hablar del Mundial. Gustavo es guionista, además de ser periodista, de ser un gran jugador de básquet y gran analista de básquet. Este, También jugador de fútbol, yo sé que juegas al fútbol. Sí, más que al básquet. Y más que el básquet. Eh, pero además es guionista, muy buen guionista, y ustedes han visto el Fútbol es Historia, tanto las del año pasado como los de este año. Gustavo es uno de los guionistas. Han visto 1986, la historia detrás de la Copa. Gustavo es guionista de esa serie documental también. Han visto el documental seguramente, no porque lo hayan visto en aula, pero lo han visto eh, en las plataformas, el documental el de Bilardo, y el señor Gustavo Dexter también es guionista ahí. También han visto el documental de la Generación Dorada, y el señor Gustavo Dexter es también guionista de ahí. El general Alfonsín, ¿hiciste algo? Con el señor Sí, Rémoli también, sí, ¿no? también participé, sí. También Menor participaste, medida, pero sí, estuvimos ahí. también participó. Y seguramente, como me dijo mi mamá el otro día, porque ahí apareció el otro día en la tele ese rubio de pelo largo que la mamá que era la mamá de él cuando vos presentaste el libro juntos. Y yo le digo, no tiene pelo largo. Entonces le digo, no, pero me dijo que era la mamá del que aparecía en la tele. No, del que escribe los guiones del que aparece en la tele, mamá. Que era el guionista yo soy guionista de Luis Rubio, del personaje Ever Ludueña. Así es. ¿Correcto? Tenemos todo. Bien, Hacemos todo. hacemos todo. Un Eh, maxi kiosco. exacto. Y hace unos 6 años ya, eh, eh, con, en, eh, en una maratónica sesión de escritura, y terminamos haciendo 1986, La verdadera historia, para Editorial Planeta. Es el Sí. documental transformado en libro. No, de Somos Futboleros, Agustín no es el guionista. Mirá, de algo no sos guionista, ¿viste? Me Eh, quedó.
pero ya lo vamos a hacer. Denme exacto. tiempo. Entonces, hecha la presentación, la primera pregunta. ¿Cuántos mundiales cumpliste antes de ayer? Bien, lo tuve que contar, pero son 13 mundiales. O sea, yo nací en el 68 y el primero fue México 70, que no lo disfruté demasiado porque primero que Tenías 2 Argentina no fue añitos. y aparte tenía 2 años, así que y después, bueno, arrancamos. Yo tengo, a pesar de que era muy chiquito, tengo algún recuerdo sobre todo musical del 74 y de algunas figuritas. Por ejemplo, la difícil era la de Bertie Fox, el de Alemania, creo. Pero el que más recuerdo, el primero que más recuerdo, obviamente, es del Mundial 78. Bien. ¿Y qué te acordás del Mundial 78 como pibe? Y es el recuerdo creo que más fuerte. Es el Mundial del que me acuerdo jugadores, formaciones, los números de la camiseta de la selección, que eran siempre en orden alfabético. Entonces Alonso jugaba con el 1, a pesar de que era un volante creativo, y mi ídolo, el Pato Fillol, con el 5, obviamente. Claro. Pero me acuerdo mucho de ese mundial. Me acuerdo mucho de ese mundial, de los partidos de la sucesión, cosa que no me pasó después, algo con el 86, porque bueno, trabajamos mucho sobre ese mundial, pero aparte todavía también era joven, pero después un poco se va haciendo más difuso el tema. Pero de ese mundial me acuerdo creo que casi todo, y recuerdo por una de estas cosas de la vida, que Argentina se suponía que iba a ganar su grupo, iba a quedarse en Buenos Aires y termina yendo a Rosario, ligué una entrada para ver Italia-Austria en el Monumental, porque mi cartero los había sacado pensando que Argentina pasaba y no quería ir, y nos la regaló a mí y a mi hermano. Así que fuimos con mi hermano, y yo era un poco hincha de Austria, no me pregunten por qué, pero hinchaba un poco por el equipo de Jara, Obermeier, el arquero Concilia, Porque y Italia nos Cranto, había obviamente. ganado. Sí, Italia nos había ganado. pero yo hinchaba por Austria de antes, no sé por qué, no sé si es una cuestión de que había sido anexada por Alemania, no sé, algo, algo me llevaba a hinchar por eso. Así que sí, es mi único partido mundialista que he visto en la cancha. ¿Y qué te pasó como periodista cuando el trabajo te llevó a revisar esa etapa? Y es muy movilizante, sobre todo yo soy muy inquieto con el tema de la investigación. Creo que del laburo de periodismo y de guión también, lo que más disfruto es investigar. Y el gran problema que tenemos, pues también lo tenés, Oscar, es que empezás a abrís una ventana y abrís otra y terminás abriendo ventanas muy lejanas a lo que estabas buscando, y te empezás a buscar quién era el 8 de Inglaterra en el Mundial tal, y terminás viendo cuál es el tema de la Mona Jiménez para la selección en el 2016, que no sabes cómo. Y me pasó eso. Empecé a investigar y a mí me permitieron los mundiales, siempre que me tocó laburar, recuperar ese gusto por la investigación periodística, que a veces el día a día, en el trabajo, yo también laburo en diario, viste que el día a día a veces no te permite sacar información más que nada. Y eso, empezar a trabajar sobre mundiales me permitió recuperar eso, que es lo más fascinante que hay. O sea, empezar a buscar historias, sobre todo las menos conocidas, recuperar recuerdos, valga la expresión, eso es genial, es genial. Y empezar a aprender cosas de los mundiales. Ahora me tocó también laburar mucho en un podcast que hicimos para el mundial, la productora Mantel, que estamos terminando ahora, ya empezó a salir. Y nada, empezás a recordar y a mover y a hacer para mí lo más lindo del periodismo, que es investigar. Vos como todos, arrancaste en una escuela de periodismo, creo que el Círculo, ¿no? ¿Hiciste también? En el Círculo, sí. Bien. Era la única Y que había de periodismo deportivo en esa época. era la En única, mi época, exactamente. señora, en el año En la mi época, 88. señor, también. No estaba ni Éter, ni Deportea, ni ninguna de Nada. esas. El Círculo de Periodistas Deportivos, empezaste seguramente cuando yo estaba terminando, allá en el 86.
si 80 las y- fechas no me van. 86, o empezaste en 85 o 86. Yo empecé en el 88 a estudiar. 88, más Porque tuve un grande, te año, hiciste más sí, sí, grande. sí. Te tomaste un No, año porque, sabático. no, me Ah, tomé un año que me bocharon en el examen de ingreso, ¿te acuerdas que había hecho el ingreso? claro, mira, Después era entré con el difícil segundo entrar, ¿eh? promedio, Ah, cuando entré con el segundo promedio, pero en el no primero, estudiaste lógica bien. Te no, bocharon en lógica me lógica. mató. Era- Pero sépanlo, chicos de Éter, que lógica se tomaba para entrar al círculo de periodista deportivo. Yo fui un exactamente. comercial, así que no tenía mucho. Éramos dos, yo tampoco. Yo tuve que ir a una maestra, una profesora particular para que me explique qué era lógica, porque en Sí, comercial sí. 30 no lo explicaban. Pero la pregunta era, empezaste a laburar, como empezamos todos, de golpe enganchaste una cosita, una revistita, un partido. Bueno, ¿cuál fue tu derrotero y en qué momento de tus años de laburo eh, dijiste, te empezaste a mostrar o a convencer de que gran parte de tu laburo iba por ahí, lo que comentaste recién, la investigación, la búsqueda del guión, ¿no? ¿Cómo fue tus primeros pasos en el periodismo y en qué momento de la experiencia te subís a una línea que la mantenés todavía, ¿no? Mm. Sí, yo empecé a laburar antes de empezar a estudiar. O sea, yo di el examen famoso de ingreso y a mitad de año, cuando ya me había dedicado a otra cosa, había empezado a estudiar analista del sistema, me ofrecieron entrar a un programa que volvía al aire, al éter, en Radio Argentina, que era la radio en la cual, esto no fue en el año 87, Víctor Hugo había transmitido el Mundial 86 en Radio Argentina por ese Claro. año, 86, sí, sí, yo estaba y él ahí. se había ido, y el A- a- 87, Nos fuimos a Continental. claro, y un grupo que estaba en otro lugar fue ahí, me dijeron, che, mira, hace falta un periodista que era básquet y automovilismo, ahí entré al básquet haciendo. Ah, Pero digamos que ahí empecé a laburar, después entré en el círculo y empecé a estudiar, pero paralelamente yo ya estaba laburando en radio y ya el tema de la investigación era lo que más me gustaba, para laburar ahí en la radio y también para la escuela. Y creo que se terminó de formar ese derrotero en el primer laburo, digamos, estable que me permitió a mí, me dio de comer, digamos, profesionalmente, que fue en el 92, 4 o 5 años después, cuando entré a La Razón, diario que había cerrado y que fue readquirido por las familias Padone, gente vinculada al gobierno de Menem. Eh, y ahí entré, cuando arrancaba el diario, fui a tocar la puerta. En esa época pasaban esas cosas todavía. Fui a tocar la puerta y dije, hola, ¿qué tal? Soy soy periodista periodista, deportivo. quiero trabajar. ¿Necesitan a alguien? Y me dijeron, ¿sabes que sí? Y entré a laburar. Entré así, de esa manera. Y ahí ya, eso me marcó el camino un poco, haber entrado ahí. Fue una experiencia profesional muy formativa esos primeros años, porque aprendés estando ahí en una redacción, que es lo mejor que te puede pasar. Eh, y me tocaron compañeros muy, muy copados, un jefe muy copado como el Colorado Ferreira, padre de Pablito, Claro. eh, que está en ESPN ahora. Y fue un tipo que me marcó mucho mi carrera en lo que es la gráfica y el tema esta de la investigación, del compromiso sobre todo, con lo que uno hace. Así que, y a partir de ahí fueron, creo que 20 años de gráfica, casi con exclusividad, con cosas de radio, y después en un raro giro de mi vida, me volqué al guión y a la comedia, que es algo que no nombraste, No lo pero nombramos. como yo empecé como guionista de humor con Luis Rubio, pero rápidamente pasé a lo que es guión tradicional, de programas de TV, y sobre todo documental. Mucho programa de ciencia tengo encima, que empecé Claro. con uno, con Paenza, ese fue el primero, y después hay 25, 30 programas encima. Bien, ¿cómo son esas reuniones de trabajo cuando empezás a hacer una serie documental como la de 1986, la historia detrás de la copa? Bueno, no sé por qué me lo preguntás, porque vos lo sabés, pero básicamente, no, lo que tiene, a ver, yo lo tengo que abordar desde mi lado, que es el del guión, pero siempre hay un aporte. Yo creo que se forma lo que es un grupo creativo realmente, y es el que empieza a darle forma a lo que es, si es un documental o un programa, pero en este caso un documental, es con un grupo de creativos. O sea, esto es lo que se habla siempre del brainstorming, que es, hay alguien que viene con una idea,
muchas veces el director, en nuestro caso fue Cristian Remoli, y después se abre el juego y la primera hipótesis es ¿qué queremos contar? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Y qué tenemos para contar eso? ¿Y qué hace falta investigar? Lo que tiene de enriquecedor este laburo es que es un laburo de preproducción y de investigación muy fuerte al principio, pero que no te va a determinar, a veces es un poco dramático para quien lo hace, porque no te va a determinar cómo va a ser este documental, porque a veces después vos escribís algo para salir a rodar y volvés con otra cosa. Porque de repente entró un ruido. Hay alguien con el micrófono abierto, me parece. Sí. Ahí ya lo pagó. No, te decía que el laburo ese, el abordaje inicial es de mucha reunión, de mucha charla, de mucha investigación, de llevarse tarea, volver a reunirse. Me pasó con ese, me pasó con el de Bilardo, que lo enganchamos lo enganché desde el principio, me pasó con otros dos, porque entro ya arrancado el proyecto y bueno, me acoplo un poco más. Pero... Y llega un momento que tenés que... Nada, en mi caso, ponerte a escribir en base a todo lo que se investigó, para eso el tema de la producción periodística y el contenido, a lo cual me gusta siempre aportar mucho, ya está cerrado o prácticamente cerrado, y después salir a buscar lo que tenés que buscar. Y repito, después a veces vas a salir a buscar algo y te vuelve otra cosa. Entonces, es medio defraudante por un lado, pero precioso por el otro, porque las cosas que aparecen, si las dejas, es porque superaron lo que vos tenías de antes. Así que es una incógnita total. Yo no tengo mucha experiencia en ficción, pero es muy distinto el abordaje que vos tenés para escribir a documental que lo que es una ficción. Ahora abordando uno con Ever, justamente, con Ever Ludueña, de ficción, y para un aprendizaje constante, pero eso sabés que lo determinás vos. Decís, bueno, esto es así, Claro. así, así. Vos contás una historia y en el documental salimos a buscar y, qué sé yo, por ejemplo, cosas lindas que pasan cuando salís con esa hipótesis hicimos en el como en el del 86, y de repente vas en búsqueda de algo y hablas con Valdano, y Valdano te devuelve una pincelada que decís, claro, ya tengo todo resuelto acá con lo que el tipo cuenta y dice, Claro. y las anécdotas. Eso es genial, te obliga a vos a laburar de nuevo porque tenés que rearmar todo, pero es lo mejor que te puede pasar. Uno sabe cuando se pone a escribir, en cualquier aspecto, en guión, que la primera versión siempre es, perdón por lo que voy a decir, para que la hagan bosta. Siempre es así. Claro. No hay que preocuparse, no es que no les gustó, no es que no les gustó. O sea, vos estás armando algo. Vos lo que tirás es la primera pelota y bueno, después te va a volver de otra manera, seguramente. Al principio es difícil entenderlo, porque uno cree que es contra uno, pero no, es la forma de laburar, la forma de construir algo. Porque ahí, repito, yo lo escribo, pero es un equipo de trabajo, de equipo creativo. Y la verdad que funciona así, funciona como un equipo, no es que son gente. Nosotros en el de Bilardo, por ejemplo, laburamos en plena pandemia. Yo conocí a gente con la que laburé durante un año, el día que fue la presentación, porque habíamos laburado remotamente, hicimos un documental remoto, todos. Claro. Sin embargo, siempre se considera un equipo creativo, o sea, laburamos todos juntos a la par, constantemente, independientemente de que éramos Seba, Meskel y yo, que era el otro guionista, los que terminamos escribiendo. Pero era constantemente Zoom, encontrarnos, charlar, preguntar. Ese es un laburo colectivo. Yo puedo hacer un ping-pong con Gustavo preguntándole cosas y charlando, pero vamos a aclarar que pueden levantar la mano y yo los habilito para preguntar en esta charla, ¿no? Para todos. Eh, Así que eso está habilitado. Eh, volviendo al Mundial 78, cuando ya trabajando y trabajando en el documental El fútbol es historia y seguramente en el arranque de 1986, ¿con qué te encontraste? ¿Qué pensabas y qué terminaste escribiendo o remarcando en el guión, ¿no?
No, bueno, en el fútbol es historia, es un laburo también conjunto, incluso el de la escritura, porque ahí también estuvo Ariel, si mal no recuerdo, Cristian, el director, Ariel Sher, y Cristian, el director, participaba, no, perdón, Ezequiel Fernández Mur estaba Ezequiel, en ese en el proyecto, primero de Ezequiel, sí. en el Ezequiel, y Cristian termina participando mucho en el guión, y por ahí nos dividíamos los capítulos. Yo no sé si me tocó el del 78, creo que no, pero lo que sí recuerdo es que el abordaje que proponía Cristian, que fue el director, siempre fue un abordaje, y de hecho es una serie de fútbol más abordado por la parte social, y contando un poco la historia del país a través del fútbol y no al revés. Eh, y todo lo que fue eh, derechos humanos, cómo fue cambiando el país y cómo vos ibas viendo a través del fútbol, y particularmente en el 78, las cuestiones sobre lo que era la participación de la dictadura, cómo había sido, sobre todo, cómo es que llegó la dictadura a organizar un mundial, teniendo en cuenta que cuando fue eh, entregada la sede no había un gobierno militar, sino que había un gobierno elegido por gente, democrático, y que todos lo sostuvieron. O sea, para mí las sorpresas pasaron por ahí, y nada, el objetivo siempre fue tratar de contarlo de la mejor manera. Pero yo me encontré más que nada con eso. En el primer abordaje del Mundial 78, que yo sabía que habían pasado cosas, en la investigación me encontré con cosas que no conocían, tratando de develar bien qué pasó en ese famoso 6-0 con Perú, que creo que es algo que sigue ahí latente, y están las dos corrientes que dicen lo compraron, no lo compraron, y ahí me enteré, por ejemplo, que había habido un cargamento de granos que fue para Perú después de esa famosa reunión, cuando bajó Videla al vestuario para saludar a los jugadores de Perú antes del partido. A los 2 días salió un cargamento gratuito, que era algo habitual en esa época, pero bueno, llamó mucho la atención que haya salido justo en ese momento. Te vas enterando un montón de cosas. Así que no sé si respondí la pregunta. Te esperaba, no, te pregunté Sí, otra cosa. sí. No, no, está muy bien. Y ya en el 86, bien se aborda el 78, ¿no? O sea, Ujú. vos empezás a contar una historia que es la del 86, pero siempre, la mirada es que hay algo que pasa antes de aquello que empezó el ciclo del 86, en el caso de Bilardo, ¿no? Ujú. Era inevitable poner a Menotti y del 74 al 82 para contar por qué Bilardo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, me parece que el circuito para empezar a contar esas cosas, incluso para un libro, uno siempre dice, bueno, quiero hacer un libro, por ejemplo, del Mundial 86, o de tal historia. Y vos decís, voy a contar esto, esto y esto. Y automáticamente cuando vas al principio y te pones a laburar, te salta la ficha de que tenés que ir un poco más atrás. Es automático, porque tenés que dar un contexto, tenés que contar de dónde venían para que se entienda por qué arrancó de una manera esa historia y no de otra. Eh, y ese aporte sí siempre se barajó porque lo trajo el director, Cristian, el de, bueno, che, vamos a contar la historia de este equipo del 86, pero tenemos que empezar cuando termina la del 78, con Menotti, y cómo se va de ese equipo en realidad cuando termina después del Mundial 82. Eh, y es una historia, cuando vas a eso, que decís, esto lo tengo que contar, y te encontrás con una historia tan rica, como nos pasó a nosotros con esto, porque la llegada de Bilardo a la selección fue, no digo cinematográfica, pero viste, hubo muchos actores participando, y gente en contra y gente a favor, y gente trayéndolo a Bilardo para presentárselo a Grondona en su momento, y después esa misma gente yendo en contra de Bilardo cuando ya estaba en la selección. O sea, da un montón de aportes que para una ficción serían geniales, para un documental obviamente también, porque hacen avanzar mucho lo que es esa Claro. historia. Sí, incluso las Pero sí, declaraciones no de se queda. Cherkis, invitándolo a Grondona, parece Ujú. algo de ficción y es algo real que pasó, ¿no?
Sí, 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 pero el tema con los documentales funciona mucho mejor cuando vos, sí, todo, a pesar de ser un documental y todo, mantenés ciertos registros de lo que es de lo que debería ser la ficción. La construcción de los personajes, la evolución de la historia, esas cosas son importantes incluso en el armado de un guión de, de documental. Claro. Recién hablábamos, yo estaba laburando ahora también con un programa especial, medio documental, con las hermanas de Maradona, que van a hacer una recorrida, y plantábamos, bueno, che, tenemos a una que es particular y tiene como un museo y tiene cosas y qué sé yo, y yo le dije, mira, a mí me parece que no podemos arrancar con ella, porque nos conviene presentarla como un personaje más avanzado el docu. Claro. Y nada, y es la verdad que no es un programa de ficción, pero te lo pones a pensar como, che, este personaje conviene que aparezca después porque va a generar una vuelta, viste, siempre se buscan los plot twists, que están todos muy acostumbrados a ver esas palabras, pero viste los giros en la trama y no, te daba ese aporte. Y siempre lo tenés que pensar con esa estructura y dejarlo mejor y el punto de no retorno y lo más importante para que se desarrolle y corra al final, en lo posible. Y bueno, ya al 86 pasa eso. Básicamente, estamos llegando al final y nos encontramos con que vamos a jugar, y vamos a jugar y estamos 2-0 y de repente 2-2 y no sabe qué va a pasar y vamos a los penales y Bilardo que no quiere la medalla. Y esa es la construcción de una ficción prácticamente. Pero Claro. hay una gran diferencia que es una historia real. El tema es armarla, o como para que quede como una ficción. O sea, cómo la contás, para que sea interesante realmente. Tomás tiene una pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes, Oscar, Gustavo. ¿Verdad? Hace un ratito estaban hablando y contaste que te bocharon cuando quisiste entrar a estudiar periodismo Sí, y que arrancaste a trabajar en una radio, sí, en Radio Argentina. sí, así es. Y hace unos días tuiteaste sobre una situación eh, muy, bueno, muy graciosa, se puede decir, aunque en el momento la habrás pasado bastante mal, Sí, sobre Maradona, que tuviste la chance de hablar encerrado en un baño con él en el 87. sí, sí, Yo no, así es. no te voy a preguntar sobre la situación. Me gustaría saber qué pasó después, cómo lo contaste cuando, a ver, volviste a la radio y dijiste, estuve con Maradona y pedí un saludo nada más. Sí, pero la situación es así, para el que no la conoce, Sí. hace poco tuiteé porque recuerdo, era el cumpleaños de Diego y fue mi único encuentro profesional con él. Después lo vi en alguna entrega de premio, pero de lejos, pero la única vez que tuve la chance me pasó en ese partido, que era el partido festejo del Mundial 86, un año después, un año y unos meses, porque fue en diciembre, jugaban Argentina-Alemania de nuevo en cancha de Bélgica. Argentina gana con un gol de Curruchaga, pase de Diego, obviamente, y en esa época se hacía vestuarios, es decir, los periodistas entrábamos al vestuario, con los jugadores en semibolas, hacíamos notas, preguntábamos, etcétera, etcétera, incluso con la selección. Y bueno, entramos, yo estaba acreditado por la radio, y entramos, y Diego dijo, bueno, vamos a ordenar esto, yo voy a venir a un baño, en realidad era un box de un inodoro, entonces él estaba sentado en el inodoro en ese box, abría la puerta y nos hizo formar una fila para atendernos a todos y que no haya despelote. Bueno, hice la fila, cuando me toca el turno, sobrepasado por la situación y tenerlo a Diego, que ya era campeón del mundo ahí, o sea, eh, ya era Dios. Lo único que atiné a hacer fue pedirle un saludo para Radio Argentina, que era el programa Deporteando, el programa donde yo laburaba. Y el tipo la remó muy bien y me hizo un saludo largo y que sí, que la Navidad y no sé qué mierda. Y después no le pregunté nada más y me fui. Y yo me fui contento en ese momento, obviamente. Y después, años después, recapacitando, dije, la verdad soy un pelotudo, porque tenía a Diego en su mejor momento y nada, lo único que le pedí fue un saludo. Pero también es cierto que yo tenía 19 años, recién estaba arrancando y me ganó la situación. O sea, me perdono hoy por eso, Menos mal que, menos mal que no te pusiste a llorar. y lo que recuerdo, claro, lo que recuerdo fue la felicidad de mis compañeros de la radio. Yo era nuevo, tenía
gente bastante más experimentada que yo, pero recuerdo la felicidad, tipo, nos tenemos un saludo de Maradona, porque era una época que se estilaba esto, vos lo Tiraba, recordás, Oscar, fin de sí, año, saludos, saludos sí. de deportistas, y teníamos algunos, y de repente pasábamos, no sé, digamos, ¿qué quiere decir? De Héctor el Gorrión López y de Diego Maradona, ¿viste? Ya no había punto intermedio, y estaban contentos. Después yo con el tiempo dije, claro, deseché una gran oportunidad, pero fue mi vínculo con Diego, en vivo e en directo, encerrado en un box, en un inodoro de un baño, y un crack, y tener esa, más que no, hoy lo veo como el tipo ya tenía esta característica que se la resalta mucho a Diego, de ser muy bueno con la gente, y el tipo sabía que todos querían hablar con él, y a pesar de que muchas veces se enojaba y todo, en ese momento dijo, bueno, yo hablo con todo, pero vamos a ordenar. Y la verdad que tuvo, siempre la remó. Cuando ves ahora el, qué sé yo, el proyecto Pelusa, el libro este, que me parece maravilloso, todas fotos de gente Claro. con Diego, básicamente. Y las historias, te das cuenta que el chabón tenía esos gestos constantemente, y era Maradona y le rompían las bolas todo el tiempo. Y eso lo descubrí ahí. Yo era nada, y él sabía que yo era nada, y tenía 19 años, y el tipo no me dijo, no, salé de acá, pibe, mátela, déjalo pasar a Niembra. No, me atendió, hizo todo lo que tenía que hacer y más, y nada, agradecido totalmente. Soy muy maradoniano, así que lo atesoro ese momento, a pesar de que lo desaproveché. ¿Cómo hablamos del 78 y ahora estás hablando de Maradona ya campeón del mundo? ¿Cómo, dónde estabas en el 86 mientras se jugaba el Mundial? ¿Qué hacías y Yo, cómo veías los partidos? yo estaba en la secundaria, quinto año, y de hecho el partido Argentina-Uruguay por octavo de final lo vi en Bariloche, con mis compañeros de viaje egresado. Ah, Tengo una anécdota ahí, que es que estábamos viendo el partido en un lugar del hotel que tenía la tele, y cuando le anulan un gol a Diego, hay un gol que le anulan, sí, por offside o por plancha, todavía no entiendo qué cobró bien, eh, que Diego sale Román, corriendo y se agarra la cabeza, sí, y que hace no, y se agarra la cabeza. Yo lo grité, salté, le pegué una lámpara, la lámpara cayó y se rompió, se hizo pomada. Eh, y me acuerdo que, bueno, rompimos una lámpara por un gol que no cobraron, finalmente, fue un claro. desastre. Pero la vi, me recuerdo haber visto, los partidos lo vi en mi casa, salvo ese, que lo vi en Bariloche. Y después sí, y recuerdo que Argentina-Inglaterra estaba solo en mi casa. Mi viejo laburaba, mi hermano no sé dónde estaría con los amigos de mamá mayor. Y me acuerdo de estar en el living solo de mi casa y ver esto, que es lo más triste que puede pasar. O sea, haber visto el mejor gol de la historia de ese partido, que para mí es uno de los, si no es el más importante de la historia del fútbol argentino, que gana el palo, Ujú. solo. No tenés con quién abrazarte, con quién gritar, y nada. Y después, bueno, después de la final, sí salir a festejar, como habíamos hecho en el 78 también con mi viejo, ir al obelisco, estas cuestiones. Pero sí, la mayoría de los partidos los vi solo en casa, que es lo más Ahí bien, triste que porteño. puede ¿Sos haber. porteño de dónde? ¿Porteño en qué De barrio? Caballito originalmente, ahora estoy Pero en ahí estaba, en el Belgrano. 86 estabas en Caballito. Y Caballito, sí, sí, sí. Neuquén e Hidalgo, señor. Me pilló en una esquina. Belén, Así ahí que, quiere hacerte una pregunta. diga, Buenas, un gusto, Gustavo. ¿cómo le va? Sí, yo quería preguntarte, ahora viste que estuviste hablando de eso, de tu encuentro con Maradona. Ujú. Si ese encuentro lo hubieras tenido, tipo siendo el hombre que sos hoy en día, ¿qué le hubieses preguntado? Qué buena pregunta, Mario, dirían los muchachos. Eh, es difícil, porque hay tanto para saber, me agarraste medio de embol, lo tendría que pensar, pero por ahí, después de haber visto tanto y haber estudiado bastante lo que es Diego, por un montón de acciones, a mí me queda la pregunta, porque todos dicen que Diego fue el mejor Diego fue el de Argentinos, pero no sé si se lo escuché a él alguna vez. Me hubiera estado preguntarle, ¿es así esto? ¿Vos considerás? Porque todos
Dicen que no tenía presiones, jugaba en un equipo que no tenía la obligación de salir campeón y que, bueno, ahí se vio lo mejor de Diego cuando tenía entre 17 y 21 años. Pero yo siempre consideré que por ahí tiene más mérito jugar bien cuando estás jugando en una selección o en un torneo como el italiano. Entonces, saber qué pensaba él sobre su mejor momento. O si fue el del 86 realmente, como varios también pensamos. El momento de Diego en el 86 fue extraordinario. Y todos sabemos fehacientemente que no habríamos salido campeón del mundo sin ese Diego en ese momento. Por ahí iría por ese lado. Y otra pregunta que siempre me queda es por la parte personal. O sea, cómo es ser Maradona, porque creo que nosotros no nos damos cuenta. Tuvimos algunas cosas, pero nada, yo lo veo ahora. El otro día fui a lo que organizó tipo una feria de actividades Argentino Junior en la cancha, el día del cumpleaños, y ves lo que generó el tipo. O sea, yo creo que no debe haber más gente tatuada en el cuerpo de otra gente que Diego. Y no sé cómo se lleva esto. O sea, es ser más famoso que el Papa, tener la ascendencia que... O sea, el tipo lo estamos recordando todo el tiempo y ya hace 2 años que se murió. Y lo que genera en la gente es esto, es indescriptible. Entonces, ser esa persona debe haber sido muy difícil, pero bueno, intentar ir por ese lado. Bueno, ¿cómo es ser este ser irrepetible? Nadie va a volver a hacer de esto, puede ser por otro lado. Es muy difícil. Yo creo que más que nada lo abrazaría. Hay que preguntarle. Además, Gracias. el, ahí Nico levantó la mano, sí. Adelante, Nico. Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Bueno, ya viendo tanta experiencia que tenés ya en el periodismo deportivo, habrás entrevistado a lo largo de tu carrera numerosos personajes, ¿no? Del deporte. Me gustaría que me digas, si se puede, con qué personaje te sorprendió para bien y qué otro personaje por ahí que a vos tenías un concepto bueno te decepcionó. Me gustaría, tengo curiosidad de eso. A ver si- No sé si me sorprendió para bien, pero que fue un momento para mí muy importante y confirmé lo que era como deportista y como contador de historias. Fue la primera y única vez que me tocó hacer un auto con Vilas, que fue también para un programa eh, en el cual era guionista, eh, y era junto con el Pato Filiol, y Vilas era uno de mis ídolos. Y haber visto, o sea, el tipo fue realmente un revolucionario del deporte. Creo que si ponemos a Diego primero, Vila está segundo o tercero, por todo lo que logró. Y además de ser un deportista extraordinario, Vila es un gran contador de historias. De esos que te dicen, yo sé que por ahí le estás metiendo IVA a todo esto, pero cuando Vila viene y te cuenta una historia, te dice, sí, yo una vez me acuerdo que estaba bajando de mi departamento en Mónaco y me encuentro con Gerard Depardieu. Y claro, esas anécdotas son imparables. O sea, cualquier cosa que vos le cuentes, no puedo llegar nunca al departamento en Mónaco. Y haberlo visto en persona y haber confirmado todo esto, ver el aura de cuando vi la que estaba bien, obviamente, eh, fue como una confirmación de que el tipo es realmente uno de los grandes del deporte por algo que no fue una sorpresa, sino más una confirmación. Y decepciones no, yo creo que a la hora de entrevistar no hay muchas decepciones que no pasen por el entrevistador. O sea, si vos tenés una entrevista y no sacas nada, el problema por ahí es más tuyo. Yo tiendo a pensar siempre en qué hice yo mal para no sacarle nada a este tipo. Pero no lo cargo en el tipo que está ahí. Incluso me pasa mucho también, yo soy docente igual que Oscar, que me pasa dando clases. Siempre digo, che, si hay muchos aplazados en esta materia, lo primero que hago es preguntarme qué hice yo mal durante la cursada para que haya tantos aplazos. Entonces, no suelo
Sí tenés tipos que son más cortos y qué sé yo, pero a la hora de entrevistar siempre hay que encontrar la vuelta. ¿No? Y la verdad no recuerdo decepciones en ese aspecto. No, honestamente, no las recuerdo. Y me ha tocado entrevistar gente que yo no tenía ningún interés y qué sé yo, y bueno, algo tenemos que sacar. Está bueno. Ok, Eh, muchas gracias. Por nada, Bueno, ahí Héctor también tiene una pregunta para hacer. diga. Hola, hola. Sí, lo mío es una pregunta, en realidad son dos, pero sobre el mismo tema. La primera sería si te parece, digamos, a 30, 40 años de los hechos que venís relatando, discutiendo, si la llamada grieta, disputa o como le quieras llamar entre bilardismo y menotismo es algo que tiene algún tipo de vigencia en términos del fútbol como tal. Y en segunda instancia, sobre ese mismo tema, si te parece que dicha grieta, disputa o como le quieras llamar, es reductible solamente al ámbito del fútbol argentino o si te parece que eso puede ser extrapolable al fútbol en general como tal, digamos. Eso sería. Sí. Yo creo que esa famosa grieta del menotismo, el bilardismo, ya medio que se va un poco diluyendo. Sobre todo porque los personajes principales están ya más corridos, y si se sigue manteniendo es por la gente que las mantuvo durante mucho tiempo. Yo creo que los periodistas hemos ayudado mucho a agitar el fantasma de la grieta del menotismo y bilardismo. Creo que hoy, de hecho nosotros hicimos una serie para documental sobre Bilardo y Menotti participa. Y creo fehacientemente de que la relación entre ellos, por haberla investigado también en su momento, se rompe por la gente alrededor y no por ellos dos. Más allá de estilos futbolísticos diferentes, eso está clarísimo. Pero que de los dos lados hay como afirmaciones sobre el otro que no son ciertas y todo está basado en él. O sea, están los que dicen, Menotti quiere un fútbol sin arcos, que lo que sea lindo es jugar, y no es así. O sea, Menotti quiere ganar como cualquiera, y Bilardo lo único que hace es jugar para atrás, y vos agarrás equipo de Bilardo como el Estudiante del 82, y un equipo que jugaba con 4 número 10 y que te pintaba la cara. O sea, entonces eran como muchas falacias juntas de los dos lados y generaron esa grieta. Sí, entiendo que sí hay diferencias de estilo, pero bueno, diferencias como cualquier otro, como el que tiene estilo de Bielsa o de Guardiola o de Gallardo o incluso de Ibarra. Y creo que hoy lo que hay se sigue manteniendo esa diferencia de, bueno, cómo salimos a buscar ese resultado, que todos buscan el resultado, la forma. Hay algunos que siguen manteniendo, a grandes rasgos, siguen manteniendo, dice, bueno, yo quiero la pelota y quiero jugar y quiero ir para adelante, y hay otros que dicen, yo prefiero entregarla, o a veces no, o pensar más en mi arco, en mantener el cero y ir para adelante. O sea, yo lo que creo es que es todo válido, porque tenemos clara muestra de que Menotti fue campeón del mundo y Bilardo fue campeón del mundo, y los equipos constantemente salen campeones con diferentes estilos. O sea, no podemos decir, y en estas discusiones que para mí son una boludez, pero bueno, pero este ganó de esta manera y vos no, y siempre todos ganan de todas las maneras posibles. O sea, no hay una sola fórmula para ganar un partido o un título. Por eso me parecen tan vacías todas las discusiones de estos programas tan habituales ahora, que son 5 tipos discutiendo, que son chicanas de hinchas más que discusiones futbolísticas, porque todas pasan por eso. ¿Y ustedes cuándo? ¿Y ustedes cuándo? Y la verdad que el fútbol no pasa por ahí, y lo que hay que entender es que en el fútbol juegan por ahí 20 equipos, 25, 28, como pasa acá, y gana uno. Y eso es inevitable. Ayer escuchaba a un muchacho en la radio criticar al técnico del Tigre y decir que no dio la talla para jugar este partido. El tipo sacó un equipo que recién ascendido de la B, lo lleva a jugar una final, le ganó a River en un momento, lo elimina en un torneo, y llega y está
con un jugador menos, casi llega a los penales con Racing. Yo decía, no dio la talla porque cuando jugó con Boca había perdido. Dale, boludo. No podemos Y, decir y, semejante un- pelotudez. y uno de sus jugadores es el goleador del campeonato. Sí, obviamente, pero digo, ¿cómo puedes decir? Porque pierde ese partido que no dio era el partido más importante. Está bien, primero, es un técnico bastante joven, ya tiene todavía mucho para aprender, y Sí. todos los técnicos han perdido partidos importantes. O sea, vamos a decir que Bilardo no dio la talla porque perdió la final de 90. O sea, no tiene sentido. O porque quedó afuera con con la selección de Colombia de una eliminatoria. No, la verdad no, porque hay procesos, tenés que entender por dónde pasan, no podés quedarte con un resultado. Lo que pasa es que ahora está más de moda y es mucho más efectivo generar el conflicto y tirar la bomba y correrse y decir, sí, este es un perro, este jugador es Claro. un perro. Y la verdad que si vos te pones a estudiar, pibe que empezaron a los 10 años, llegan a primera división, es muy difícil que seas un perro, porque lo que se tiene que bancar es cualquiera. A cualquier pibe y lo sabemos después de yo haber enfrentado jugadores que han sido del montón, pero que llegaron a primera, que nos llevan 10 cuerpos de ventaja. O sea, no hay perro en ese aspecto. Pero bueno, se estira. También como dice, no, pero este en la NBA jugó poco. ¿Sabes lo que es llegar a la NBA? O sea, no es que jugaste poco, sos un perro. O sea, para llegar ahí tenés que ser realmente bueno. Pero bueno, ahí son las apreciaciones de este momento. Que nada, se busca más el show que el análisis o el periodismo propiamente dicho. Qué sé yo. Estoy muy mal con ese tema, como verás. Somos No varios. sé si es Paisa el amigo que preguntó recién. Héctor, Sí, ¿de dónde? tiene, no sé si era Paisa. Perdón. ¿Sos Héctor, ¿de paisa o dónde? sos No, yo soy vos de estás- Costa Rica, Costa de Rica. Costa Rica. Está bien. pero Bueno, vivo acá en bienvenido. Argentina. Es Tico. Bien. Tico, sí. Hoy dieron la Eh, lista para el Mundial, de hecho, hace un rato. Exacto. Sí, Muy sí, bien. Va era a ser el segundo nuevamente equipo. es el hombre de Medford. Va a ser nuevamente la Cenicienta del torneo. Viste que Costa Rica siempre es Cenicienta. Ya llegó a varias Sí, y siempre es Cenicienta. yo realmente soy muy cagado porque nos toca un grupo muy bravo, pero bueno, Dejaron afuera Italia dicen e que la Inglaterra. segunda, sí, en 2014, pero bueno, creo que en ese momento confluyeron factores que no sé si vayan a confluir ahora y no sé, yo estoy optimista, pero con mucho miedo. El primer partido igual creo yo que en el va Mundial 90 pasaron un grupo que estaba Suecia, Brasil, Escocia. Escocia. Sí, Claro, en el 90. Pasaron sí. segundos de grupo. No es poca cosa. Pero Sí, tenían fue hecho a Gabelo el Conejo. debut con Gabelo, Medford. Conejo, Sí, el arquero era, del Albacete, sí, me acuerdo. claro. O sea, ahí lo vendieron en realidad al Albacete. Él en ese momento jugaba en el Ahí está. ámbito nacional. Pero sí, ahí estamos. Bueno, ya va a pasar. En 10 días, 10, 15, 20 días ya sabemos qué pasa con. Se le va la cagadera o la terminó de confirmar. No se preocupe. Buenísimo. Ahí tenemos una pregunta de Agustín Gesualdi. No tiene micrófono, dice, buenas tardes. Yo te quería preguntar si la elección de Bilardo por Menotti fue por lo que se dice que Grondona elegía métodos totalmente opuestos, como después lo hizo con Basile. Y la verdad que es una buena pregunta para que la tenemos que haber hecho a Grondona. Incluso se la podemos hacer a Humbertito. Pero no sé, por todo lo que vimos en su momento en la investigación y muchos años después, dio la sensación de que Grondona iba siempre por el lado de busquemos primero al técnico campeón del momento, y pasó mucho eso. Pasó con la elección de Menotti, que venía a salir campeón con Central en el 73 y llega en el 74. Bilardo venía a salir campeón también, aunque la elección de Bilardo como técnico fue previo a la coronación, porque se dio, creo que ya lo habían decidido y termina saliendo campeón Sí. poco tiempo, pero Venía primero en el campeonato, venía peleando el campeonato. estaba claro que Estudiantes estaba ahí arriba y que jugaba muy bien. Pero en el caso de Bilardo se da también esta situación de que, por lo menos lo que cuenta la gente del gráfico, es esto, que ellos organizan como una mesa redonda del fútbol para llevar a Grondona y que Bilardo pueda exponer lo que él
pretende del fútbol y que por ahí podría llegar a ser la selección, y que eso determinó terminar de convencer a Grondona de que era el técnico ideal para la selección. Está contado siempre por gente que cuenta muy bien las cosas y que también le agrega un IVA, como el amigo Cherkis, pero ahí también aporta lo suyo José Luis Barrio, que lo baja más a periodista más de la gráfica, que lo baja más al llano, y él también participó en eso y es por ahí más confiable en eso de agregarle o no IVA, que no me parece mal lo de agregar este IVA y envolver las cosas como para que suene más lindo, porque a mí lo que me gusta es contar historias, así que es lo más lindo que hay, pero yo creo que sí, que hubo parte de eso, pero me parece que Grondona no es que era un improvisado y buscaba cosas, que la técnica de Grondona era, vamos a buscar cosas opuestas para cambiar absolutamente. Yo creo que el tipo, y sobre todo porque Grondona en esa época estaba recién, era nuevito. Tenía tres años. De hecho, la de la elección de Menotti no fue, era de la selección, No. porque no estaba Grondona. Claro. Entonces, Anterior. creo que se estilaba en la AFA decir, bueno, vamos a buscar al técnico que esté campeón o en la picota, que no me parece mal. Intuyo que si salía campeón un técnico que a ellos no le gustara, no lo iban a contratar, pero pasó después con Pasarela en su momento, con Bielsa también, o sea, siempre fueron técnicos que habían tenido un éxito importante muy reciente. Sí. En el caso de Grondona y Bilardo, es cierto que los hinchas de Independiente, los que habían sido estudiantes, no le tenían No, mucho mucho cariño. cariño. No, Exactamente. ni los hinchas ni los jugadores que le Ni fueron los a la selección jugadores, después. incluso te acordaste cuando Rodolfo Reilly habla de que le querían echar a Bilardo. Dice que Alfonsín no era que porque jugaba mal, sino porque pinchaba con alfileres. Lo mismo que dice Cherkis Vialo, que dijo Grondona. Y ahí hay un personaje clave que es el Loco Bernau, ¿sí? Era muy querido en Independiente, y ahí sí la gente, los jugadores estudiantes hicieron algo muy feo con Bernau, y no específicamente por pinchar con alfileres a Bernau, sino por cosas que le dijeron, Que le decían. por lo que decían. Entonces eso está, para una generación, 10 años después, adultos, más adultos, tenían cierto prurito con los personajes de estudiantes y sobre todo con Vilar. Por eso hay una reconversión ahí y entonces hay como una casualidad. Pero después lo que dice Agustín es que sí, Grondona después, con el resto de los técnicos, jugaba a caballo ganador. Basile, que venía a ganar con Racing la Supercopa 88, Pasarela, que venía a ganar 3 títulos con River, Bielsa, que venía de salir campeón con Vélez, ¿sí? Ahora Bianchi, que había ganado todo, hizo todo lo posible para que no agarre la selección. Sí, ahí ¿No? te da la pauta. Ahí es lo que Porque vos si había decías justamente. Si había un número puesto en un momento era Bianchi. Todo el mundo era un clamor. Bueno, Bianchi, no de mi parte porque soy muy gallina, pero sí era lógico, tipo, había ganado todo con Vélez y con Boca, y sin embargo nunca llegó. Nunca llegó. Y nunca se supo bien. Y un Grondona mucho más sostenido en el cargo, mucho más pillo, mucha más espalda. Hay otra evolución en Grondona también. O sea, se convierte Claro. en otro dirigente, con más Exacto. experiencia, obviamente. Como la elección de Bielsa fue de Peckerman, ahí se lo tuvo que bancar, pero porque le delegó esa responsabilidad, si la decisión la tenía que haber tomado él, supongo que por el estilo de Bielsa, y que era un estilo parecido al de Bianchi en cuanto a convicciones de lo que ellos dan en la cancha, hubiese puesto también sus reparos. Bueno, de hecho, después de darle continuidad, Bielsa se cansa y se va. Sí, igual decir que Grondona le dejó la responsabilidad a otro es como... No, es como mucho, sí, pero... Él hacía que los demás tomaran decisiones que él quería por ahí, que era lo más lógico. Pero él lo quería a Peckerman como técnico de la selección. Sí, En ese momento lo quería, y Peckerman le dijo que no. Entonces, bueno, elegí vos ahora. Más o menos así, pero elegí vos, pero yo voy a decir qué me parece. Hay una anécdota muy linda que no me acuerdo qué jugador la contaba, qué dirigente, que era el día que Mauricio Macri, presidente de Boca,
lo va a ver a Grondona para decirle que tenía el proyecto de las sociedades anónimas para los clubes argentinos. Sí. Y que Grondona siempre dijo, buenísimo, Mauricio, me encanta, vamos a la próxima reunión del comité ejecutivo y la plantear, y vamos a ver qué pasa. Y que la plantea, Macri cuenta todo, están todos ahí, y dice, bueno, votemos, que quiere estar a favor, y levanta Macri y levanta Grondona. Bueno, y el resto todo en contra. Y Grondona le dice a Macri, Mauricio, perdimos. Y se va. Pero era claro que el tipo estaba todo armado con los demás, que Claro. los demás votaban, pero eran todos, era adlátere de Grondona. Pero el tipo le hacía creer a todos que las decisiones pasaban por otro lado y que en realidad era él. Y él mismo, la frase era, Mauricio, perdimos. Una pela. Sí, sí. Era Genial. ver muy bicho, muy bicho. ¿Cómo te preparás para Qatar 2022 y cómo ves este mundial desde lo periodístico, ¿no? Que es el tema que nos aborda. Sí, desde lo periodístico, con poca actividad para hacer durante el Mundial, o sea, yo mi actividad periodística y profesional la estoy haciendo antes, mucho. He abordado diferentes laburos y el último terminando 2 ahora. Así que lo voy a esperar como un hincha más, que fue la mayoría de las veces me tocó ver los mundiales como hincha y no laburando tanto. No recuerdo, si bien cubrí mundiales en redacción, nunca yendo a la cancha ni demasiado involucrado con una actividad que tenga que ver directamente con el mundial. Pero, qué sé yo, en la época que me agarró, en 98 me agarró en Olé, y había un suplemento, había un Olé France, recuerdo, cosas que se hacían en esa época, se sacaba un diario ya, pero lo mío pasaba más por el apoyo acá al resto del diario que por lo que estuvieran haciendo, porque había 200 enviados especiales. Y respecto de esto, lo espero ya después de haber vivido, como dije, 13 mundiales, y haber pasado por todas las experiencias de ir sin expectativas, salir campeón del mundo, ir con ganas de decir salimos campeón del mundo, de volvernos en primera ronda, esta la tengo como con cierta ilusión de que el equipo ande bien, con muchas ganas de que Messi salga campeón de esto, porque creo que le debemos sacarle una mochila que él nunca se cargó y que sí se la cargó, pero que no es de él, que es esto de tiene que ganar la Copa del Mundo para ser igual que Diego y qué sé yo. Y la verdad que primero cuando ya salieron campeón de América fue importante. Y si logra esto me parece que lo merece él, creo que más que ninguno, y quedó demostrado en los jugadores. Cuando salieron campeones de la Copa América, fue como un regalo para Messi. El festejo fue eso, y todos estuvimos, yo por lo menos estuve particularmente contento por él. Pero lo que más quiero es eso, realmente. No quiero cancherar acá, pero yo ya salí campeón del mundo. Por ahí a muchos de los que están ahí no lo vieron en Argentina campeón, yo ya, por suerte, lo vi 2 veces. Pero, y lógicamente que me interesa que gane, y nada, lloré cuando perdimos con Alemania en el 2014, ¿viste? Pasan esas cosas. Pero siempre voy con mucha ilusión, pero sabiendo que nada, son 7 partidos y puede pasar cualquier cosa. Bueno, pasó con Bielsa, que a mí me encantaba, cómo jugaba la selección y me encanta él y todo, y sin embargo, después de haber hecho una eliminatoria tremenda y terminar bien arriba, hay que ver en qué parte del ciclo y de la curva de rendimiento llegamos al Mundial. Y yo la verdad que en este momento no lo sé, porque la selección después de la Copa América ha jugado poco, y ha tenido momentos buenos y otros más tranquilos, y nada. Entonces me ilusiono con que va a llegar en el pico y que vamos a ganar, pero la verdad que podemos aparecer en cualquier lado. Este mundial es tan atípico que no sabes, pues los jugadores terminan de jugar hoy y mañana empieza el mundial, o sea, es muy, muy raro. Así que sí, hay ilusión y expectativa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero ver el primer partido. A partir de ahí vamos a empezar a saber dónde estamos parados. Como lector, como oyente, como televidente, sin dejar de lado que sos un profesional. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta mirar en el periodismo de estos tiempos? Bueno, leer,
mucho de lo que son libros de historias de mundiales, sobre todo. A mí me gusta mucho la búsqueda de historias poco conocidas. Y últimamente muchas autobiografías de personajes, que hay de todo. Bueno, de Maradona en los últimos 2 años ha salido un montón. Pero la última, por ejemplo, también un libro de George Best, que es de gran jugador, el que hizo la famosa frase, dijo, el dinero lo gasté ¿cómo era? En alcohol, autos y prostitutas, Mujeres. y el resto y en mujeres, sí, y el resto lo despilfarré. Pues ya lo teníamos ahí. Pero por ese lado va la lectura, y estoy constante, o sea, es algo en lo que gasto mucho dinero y me trae problemas en casa. O sea, los libros hoy, sobre todo los de afuera, ¿viste? ¿Seguís recibiendo la Panenka? Y la Panenka, que es para mí la mejor revista que hay de fútbol, una revista mensual que sale española, pero sí, ahí también gasto un dinero, pero vale la pena. Es una revista muy bien escrita, que tiene una calidad importante, le pone mucho foco a lo que es la gráfica, las fotos, que está bien diseñada, bien escrita. La recomiendo, a pesar de que sale unos mangos, una vez al año, pagarla, pero sí, sigo recibiendo la Panenka. Y después me metí últimamente, por una cuestión también profesional, mucho documental deportivo, más que los programas, como habrán escuchado, no me gusta consumir Estudio F, Estudio Fútbol 5, programas 5 gordos gritando, no me gustan. Por eso extraño tanto el TN Deportivo, que llegabas y te pasaban todos los goles, que era lo que yo quería ver. En eso ESPN sigue manteniendo cierto espíritu. Por Center lo sigue parecido. manteniendo. Sport Por Center, Center, después ya porque lo maneja Juan Yankelevich, que era TN Deportivo. Claro, es lo que más, y lo que tiene a favor también Star Plus ahora, que debes ver fútbol de la segunda división uruguaya o la NCAA de Estados Unidos y podés ver estas boludeces, que también me trae problemas en casa, obviamente. Pero voy por ese lado, más por el lado del documental y de lo que son las historias. Y recibí para mi cumpleaños el Atlas Mundial de Camisetas, que lo recomiendo fervientemente, porque es un librazo. Se hizo, entre otros, nuestro amigo Pablo Varo Geraldes, pero mucha gente muy talentosa, la verdad que es un libro increíble. ¿Y qué escuchás? Falta de eso. ¿De programas deportivos o de...? No sé, bueno, en general, yo tiro porque... de radio todavía. Podcast le voy metiendo de a poco. ¿Cuál descubriste últimamente? ¿Programas o podcast? Podcast. No, voy me echando en algunos. Tengo el que me recomienda siempre es mi hijo. Escuché el de, por ejemplo, el del Flaco Simón, que tenía uno con otro periodista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que contaban más, estas son charlas donde cuentan historias, y después de formación también profesional, por alguna recomendación de algún guionista amigo, el que fue, por ejemplo, está basado Yossi, el libro en el que está basado Yossi, la serie. Hay un podcast que cuenta toda la historia, creo que la verdad que está buenísimo, el podcast documental que es tremendo. Pero vamos por ese lado. Los de Estadio Azteca también son del amigo Pusco, son muy divertidos, y ya se habla de fútbol también. Entonces, vamos por ahí. Y si no, escucho radio, mucha radio. También yo soy hombre de radio, y de la AM por momentos, lo que delata. Estoy en blanco y negro en este momento. Claro. Iván tiene una pregunta ahí. Sí, dígame. Hola, Carucha, seguramente me reconoces, espero, hagamos de cuenta que no nos reconozcamos. No. Saludo para Oscar también. Bueno, te quería preguntar justamente en base al, ya que vos estabas comentando un poco de que estabas mirando los documentales, sos guionista justamente, guionista como recién remarcabas de la historia detrás de la Copa, documental que está muy bueno. Quería saber si viste el documental, los últimos documentales de la selección argentina, el de Amazon,
en base de la Copa, y este último que está siendo muy viral, ¿no? Quiero que me remarques factores para destacar de estos documentales que te llaman mucho la atención, y si me podías hacer alguna diferencia en cuanto a lo que es el documental que te encargaste de producir de 1986. Bueno, muchas preguntas en una. Primero, lo primero que tengo que decir es que no vi el último, el de creo que es de ESPN, el de Netflix. De Netflix. El último pues salió ayer, incluso, creo, según comentan. Así que no lo vi. Vi solamente lo que vimos todo, que es la arena de Messi y la historia de las cartas, que ya es un logro eso. La verdad que ya es tener eso. Y la gran, a ver, el tema cuando se aborda un documental, todo el material que tengas de archivo es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer la diferencia en este aspecto. Y la verdad que tener ese documento de Messi haciendo la arenga previa al partido con Brasil, es un gol. Arrancás de ahí para arriba, arrancás con un 7. No, tendría que haber el resto. Es algo que por ahí, habiendo visto solo 2 capítulos, porque no vi los otros 2 que salieron del de Amazon, de la selección, por ahí algo que le falta, a pesar de que tienen el abordaje en lo que es la selección, la parte interna, noté que le falta un poco más como de emoción a los 2 capítulos que vi. Y nada, me parece que pasa mucho por ahí. Nosotros, respondiendo a lo que me decías, cuando hicimos el del 86, teníamos en una base muy fuerte con un material interno de la selección de la concentración del América de México en el 86, y hicimos el documental en base a eso, prácticamente. O sea, nuestra base era eso. Entonces pudimos trabajar con un piso firme, digamos. Entonces, para mí todo lo que sea documental tiene que basarse en lo que es, nada, material de archivo. Con Bilardo nos pasó también. Bilardo tuvimos la suerte de que participó la familia, entonces nos habilita por primera vez todo lo que era el archivo de video de Bilardo. Nada, y eso, si no haces algo bueno con eso, te tenés que matar, porque era todo cosas inéditas, incluso teníamos material de familiar, cumpleaños de 15, yo me vi todo el cumpleaños de 15 de Daniela Bilardo, pero ya sé, te puedo decir cuándo entran los mozos, cuándo se baila, y eso es fundamental, tenerlo a Bilardo. Por ejemplo, descubrimos a Bilardo bailando, pues también uno de los hits de la serie era Bilardo bailando en un quincho. Nos pasó muy divertido, pero que bueno, esas son las cosas que cuando vos las buscas y cuando empezás a investigar, son las que te disparan o te sirven para, o sea, si vos lo dejas solo en la anécdota, por ejemplo, Bilardo bailando, es muy divertido, perfecto, buenísimo, pero a nosotros nos servía para contar una parte de Bilardo, que es cuando Bilardo se descontractura y el equipo se empieza a armar en una fiesta en México, previo al inicio del Mundial, que venía medio a los tumbos, a los altos, y dicen los jugadores que cuando lo ven bailar a Bilardo, todos se soltaron y empezaron a cantar. Fue la primera vez que cantan que de la mano de Bilardo toda la vuelta vamos a dar o algo. No, es el equipo del Narigón. No, es el equipo del Narigón, incluso Pasarela. Bueno. Entonces, cuando vos tenés un detalle así en un documental y lo potenciás con me ayuda a contar esta historia, nada, vuela todo por los aires, mucho mejor que solo tener a Bilardo bailando, que es un detalle lindo. Y esto lo permite de nuevo la investigación previa, que es lo más lindo. ¿Valió la pena mirarse 700 horas de video de Bilardo? Sí, porque aparecen estas cosas. Te tenés que fumar un Nigeria-Libia del año 94, porque había un tape que tenía Bilardo de eso en el archivo, y no tiene nada, pero después encontraste cosas. Por ahí de repente encontrás. O buscando cosas que los jugadores contaban mucho que Bilardo era viste que se preocupaba por todo. En todo lo entrenaba, incluso esto de no pasar las líneas para ir a festejar en México, pues llegaban sin aire, qué sé yo. Y él decía que practicaban el tema de impedirle al tipo de la camilla que se llevara un jugador que estaba tirado. Y ellos no, Bilardo decía, nosotros no podemos quedar con uno menos.
O sea, si el tipo que van a levantar ahí sale, es porque va a haber uno que va a entrar, pero no podemos. Y para mí, después de haber escuchado a los jugadores y descubrir que en la final del 86, cuando está el Tata Brown tirado en el piso, saca el hombro del lugar, y que termina, todos lo vieron, con el agujero en la camiseta y jugando con un brazo así, ¿viste? Lesionado y todo, pero cuando está tirado, cuando le sucede la lesión, se ve claramente que vienen los de la camilla, los mexicanos que van a sacarlo en camilla, y Pumpido y el Checho Batista poniéndose adelante de la camilla para que no se lo lleven y no lo levanten. Los tipos de la camilla van del otro lado y los otros van. Entonces descubrir las cosas, para mí, yo cuando descubrí eso, para mí ya había valido el documental, porque es lo que te genera ver horas y horas y tiempo de investigación. Pero pudimos, todo lo que contaban los jugadores, reflejarlo en la final del Mundial del 76. O sea, esa pelotuda que contaban de lo que entrenaba Bilardo, y que es muy Bilardo, es contar a Bilardo, nada, en la final del partido por ahí más importante, uno de los más importantes del fútbol argentino. Pero bueno, no sé, por ahí me derivé un poco, pero me entusiasmo con estas cosas porque son parte del laburo documental que a mí me apasiona. No sé, Lucas, cómo estamos con los tiempos. Me parece que de tiempo estamos re bien. No sé si queda alguna pregunta, la hacemos y ya medio que con esa vamos cerrando. Y si no, fue súper completo ahí el repaso por la obra y los laburos y cómo encararlos, como el detrás de cámara, ¿no? De lo que uno después termina viendo en un documental. Ahí justo Santi tiene Sí. una pregunta. Invitamos a Santi. Santi, pregunta. Buenas, Gustavo, Oscar, ¿cómo va? ¿Todo en orden? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Les quería hacer una consulta a Gustavo. Como guionista, escritor, supongo que en algún momento te habrá pasado quedarte en blanco y no tener ideas sobre escritura. ¿Cómo afrontás esos momentos? ¿Qué recomendás? Lo que recomiendo es no tener cosas filosas ni cortantes, ni armas cerca, porque uno se quiere matar en ese momento, sobre todo cuando hay un tiempo que te corre. Yo lo que siempre recomiendo es, y lo que suelo hacer, es empezar a escribir algo, aunque sea que no tenga sentido. Porque es como que vos purgás un poco el cerebro, ¿viste? Cuando purgás el calefón, que le tenés que, el calefón no, el termotanque, que tenés que abrir una canilla, sacar el agua las mañanas, una vez por semana, para que funcione bien. Es un poco eso, escribir, aunque sea una boludez. Y después como que se empieza a activar algo y termina saliendo. Porque en definitiva, cuando tenés un tiempo para haber tenido la práctica de 20 años de gráfica y haber laburado 10 años en un diario, que o sea, es todo el tiempo tener que cumplir con un horario, che, esta nota la necesito para el cierre de las 7 y esta nota la necesito para el cierre de las 9, y nada, y no puedes decir, ya, no se me ocurrió nada, te doy la hoja. Yo tenía un jefe que me decía, bueno, está bien, no te preocupes, después damos la hoja en blanco esa y va a estar todo bien, los lectores no se van a quejar. Acto seguido venía el cachetazo, pero digo, es una manera abordarlo, escribir algo, aunque sea decir, che, tengo esto que puede ser el final, tengo esto que es un disparador, lo que sea, escribirlo, a la hora de escribir, ¿no? Estamos hablando. Y las cosas van a ir saliendo, por lo menos es lo que me sucede a mí. Yo hablo desde mi lugar. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo, si alguien quiere empezar a hacer esto, que es El Camino del Artista, de Cameron, que tiene un montón de ejercicios. No es un libro de autoayuda, pero te parece bastante. Pero genera esto, dice el tipo, la chica, dice que hay que escribir todas las mañanas, 3 hojas, de lo que sea. No para releerla, de hecho recomienda no hacerlo, pero escribir, cerrás y arrancás el día. Y es un ejercicio súper completo. O sea, te da la gimnasia esta de empezar a escribir y ponerte en actividad. Y funciona como esto que decía del termotanque, ¿no? De purgar la primera, sacarte toda la lagaña, y después arrancás de otra manera el día para hacer lo que quieras, para encarar lo que te ocurra. Si tenés que escribir, mucho mejor, porque ya escribiste. O sea, ya entraste en calor, digamos.
Es muy bueno ese libro, te mueve, te genera cosas, te cuestiona, te obliga, así que te lo recomiendo fuertemente, pero para la hoja en blanco sirve un montón, escribir lo que venga, por más que no tenga que ver con lo que vos estás haciendo, te deriva y llega un momento como el tipo que viene por el camino medio así a los tumbos y de repente engancha la huella, bueno, ahí enganchaste la huella y va a salir. Lo que tenés que escribir va a salir seguramente. Ay, Mati, te está Perfecto, haciendo muchas gracias. consulta. Mati, Hola, ¿se me escucha? sí, Bueno, primero que todo, buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes, Oscar. hola. Bueno, mi consulta venía del lado de que antes vos nombrabas de que hoy en el periodismo hay algunos programas donde hay algunos periodistas que parecen más hinchas debatiendo que justamente gente informando, que es lo que se tendría que hacer. Bueno, teniendo en cuenta eso, quería preguntarte en un plano más general, ¿cómo veías vos al periodismo hoy en día? Y bueno, en el caso de que no lo veas así en un camino correcto, por así decirlo, ¿qué sentís que se perdió con el paso del tiempo para que se terminen habiendo programas de este tipo, ¿no? Como vos nombrabas antes. No, yo no creo que ni se perdió, ni, o sea, estamos viviendo tiempos distintos, evidentemente. A mí no me gusta esto de, no, antes en mi época era todo mejor. No, me parece que cada época tiene lo suyo y hay que saber ayornarse. Lo que por ahí hay que entender es que lo que se hace en esta clase de programas es un show televisivo y no un programa periodístico. Partiendo de esa base, pues uno lo puede disfrutar y se enoja, viste que uno a veces ve programas para putear al que está Sí, ahí. sí. O sea, yo a Niembro a veces lo veo para putearlo y para quedarme tranquilo que estoy en la vereda correcta de la vida y bueno, no me gusta ser Niembro. Pero son shows televisivos, la verdad que no lo veo a Guido Gleit haciendo periodismo, contestándole al otro que está enfrente. Fíjate que la mayoría de las veces cuando aparece un periodista medianamente que se dedica al periodismo, dura muy poco en esa clase de programa. Cuando le intentaron meter al flaco Simón en uno de estos del barro, el flaco, nada, estuvo 45 de 46 minutos callado, terminaron reacomodándolo en un programa un poco más de análisis. Hay programas periodísticos buenos. A mí me parece que el camino a seguir, por muchos aspectos, en un formato, ¿no?, periodístico es paso a paso. A mí me parece que es, y Planeta Gol en su momento, que no entiendo por qué carajo lo sacaron. Sí, verdad, Planeta Gol era muy bueno. Planeta Gol era muy bueno porque aparecía algo, venía un jugador, hizo un gol con el codo y te agarraban. Y había una investigación periodística de todos los goles con el codo del lado derecho y todos los goles de un jugador con colita, y hablaban, y los pibes que estaban en el piso sabían de lo que estaban hablando, aportaban, pero no se convertían en la noticia ellos. La noticia seguía siendo, y siguió siendo, paso a paso también, más allá de que comenten cosas, en algún momento en el piso comentan, hay una búsqueda periodística de mostrar algo distinto, de mostrarte el gol, que es lo que yo quiero ver en un programa de fútbol. Quiero ver los goles, quiero ver la jugada, quiero ver esto, no quiero ver a 5 tipos discutiendo, pero además hay algo más. Matías, ahora no me sale el apellido, me sale Pericoli o algo por el estilo. Pelicioni. Pelicioni, que es el que hace los versus. Sí. Ese pibe todos los domingos encuentra una historia hermosa, todos los domingos, cualquier cancha que vaya. Y eso es lo lindo del periodismo. O sea, estás atento viendo un partido y de repente ves que el alcanzapelota sacó un sándwich de miga, y de ir a buscar al alcanzapelota para decirle que el tipo te diga, sí, porque me lo dio el Oso Prato, y qué sé yo, y cuéntale, y de repente encontrás porque fuiste a buscar algo. Esos son los programas que para mí Planeta Gol era increíble, y todos esperamos fin de año y no me digas que no, y falta poco porque el 24 van a empezar los especiales En del Navidad o en fútbol. Año Nuevo siempre estaban esos programas en Y Planeta Gol. yo el 24 me siento delante de Teis Sport y me levanto el 5 de enero, que es cuando terminan de pasar todo y que lo repiten el loop y todo. Y es así porque son geniales. Son una joya. Y fíjate que no te repiten los programas donde Guido Gleit se pelea con el otro. Eso no lo repiten. Y paso a paso me parece que es genial por eso, porque tiene una búsqueda diferente, porque cuenta la historia, porque te cuenta los partidos, porque te habla de fútbol.
y no se es por más que hay una cierta complicidad con los jugadores, no se es condescendiente. O sea, cuando le tienen que decir, che, te rompiste el tobillo a uno, van y se lo dicen. Por ahí buscan la manera de, porque no se van al extremo este jugador no puede jugar en la primera de Racing, porque no sos vos quien para decir si puede jugar en la primera de Racing o no, simplemente tiene que analizar y decir, che, le rompiste el tobillo, sí, la verdad que tuve mal. Y sacan más cosas ellos que cuando los entrevista el Pollo Viñolo, obviamente. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Tenemos que diferenciar lo que es el show televisivo de lo que es un programa periodístico. A mí los Gracias. shows televisivos, si en algún momento tengo ganas, lo veré para, como decía, para discutir alguno, pero yo sé fehacientemente que no es un programa periodístico. Eso lo sé, hay que saber diferenciar. Por lo general no los miro, trato de ver paso a paso, libro y esa clase de programa. Bien. Bueno, te agradecemos, Gustavo, la participación, el tiempo, la sabiduría transmitida. Bueno, eso será para el próximo capítulo, me los, parece. los contenidos, lo que dejás, que son los contenidos, los laburos, para que los disfruten otros. Bueno, la mayoría de los que están en esta charla han visto el Fútbol es Historia, todos. Estuvieron en primero el año pasado conmigo, este año. Una gran serie. Siempre lo pasamos. En general, la mayoría no la había visto nunca, antes de un poco de la UBA, sí, yo lo vi. Tampoco la historia detrás de la Copa, ¿sí? También, por lo menos en la cursada, vemos 1 o 2 capítulos y después la idea es que la están viendo completa. Y bueno, entonces saben, está ahí el laburo, ¿no? Todo lo que hablamos tiene un formato y está ahí, es tangible. Puede ver cuál es la resolución. Se puede ver. Y bueno, y esto formó parte de las charlas que Éter está armando en la previa del 22º Mundial, ¿sí? De la historia, de 1930 a la fecha. ¿Puedo pasar un chivo? Mándele. Creo que sí. Voy a Creo que sí. pasar un Igual, chivo, ¿no? antes digo, mientras buscas, digo que nunca en la historia, esto está comprobado, se hizo un libro sobre mundiales en 2 meses, como hicimos con Bernabé en su momento. Creo que es récord. 28 días, no 2 meses. El Sí. el libro del Mundial 86, ¿cuánto tiempo hay? Te pregunté y me dijiste 28 días. 28 días, sí. Bueno, Y salió, y muy bien. Así que, bueno, che, cuéntense algo mientras esperamos a Bernabé. Vamos a ver con qué sale Oscar, ¿no? Ahí lo encontró. Vamos a ver. A ver, Oscar, que había una pregunta ahí, dale. Primero, buenas tardes ante todo. Sí. Del automovilismo. No, de automovilismo no tiene nada que ver esto. Vengo a no, preguntar. Aparte, sí, soy fanático del automovilismo, pero vengo a preguntar una cosa que era que de fútbol, cerca de esto. ¿Tuviste algún conflicto con algún periodista deportivo o futbolista? Conflicto, no lo llamaría conflicto. En algún momento un deportista me dio una lección y me puso los puntos. También, habiendo arrancado de joven, y lo hizo muy bien, con una altura que aprendí la lección. Yo laburaba para Olé, para el diario, y a mí me han pasado una información sobre algo que pasaba en el grupo, con un jugador extranjero que jugaba Thomas Jordan, y que habían discutido y que Milanesio, Campana le habían dicho algo y no sé qué. Y sale publicado y al otro día me agarró uno de los implicados, que Marcelo Milanesio, que es el jugador que tiene más participaciones consecutivas en la Liga Nacional, que me conocía, y me dice, che, lo que salió, dice, mirá, no es así lo que pasó. En esa charla que vos viste que tuvimos, estábamos hablando de mecánica, no sé, de Thomas Jordan, este jugador había estudiado en la universidad. Dice, estábamos hablando de eso, en verdad que no hubo ningún problema. Dice, y la verdad es que vos lo podías saber, porque si venís y me preguntás, yo te lo digo, me dice. Y
Y la verdad que fue una elección, porque realmente lo tenía ahí a mano. Estamos cubriendo un partido, estamos en General Pico, en el mismo hotel, o sea, no me costaba nada acercar. Y fui por el camino más fácil, que es comerme el garrote de escuchar a alguien que me baje información, que me vendió pescado podrido y no lo confirme. Y ese día, Marcelo, que me lo hizo de la mejor manera, porque es un tipazo, Marcelo, la verdad, tiene razón. Más vale que aprenda de esto. Eso fue por ahí. Y en algún momento también cubrí un partido de básquet en Comodoro Rivadavia. Y había un problema, yo laburaba para PCN, que era una cadena de deportes, que duró muy poco, y habían dicho una boludez en el estudio PCN, y yo estaba ahí cubriendo, y cuando Gimnasia gana, Gimnasia Comodoro, que le gana el Flamengo en un partido, me rodearon, recibí algunos golpes al grito de PCN, la puta que te parió, y me robaron la camiseta. Por algo que había dicho alguien en el piso. Yo no, no tenía nada que ver. Pero después de eso no tuve grandes conflictos con jugadores. Muchísimas gracias. Por nada, señor. Bueno, paso el chivo. Mitos y leyendas en la historia de los mundiales. La presentamos mañana con el Nene Pano, ¿sí? Dibujos de Rep, Miguel Rep. Me pongo de pie con el Nene Pano y el señor Oscar Bernada. Mañana en México y Boedo, al lado de Timbre 4, la casa de Pehuajó. Es Muy bien. La sede del Centro para Investigación de la Historia del Fútbol, a las 7 de la tarde. El Nene Pano, voy a estar yo. Muy bien. Vayan y compren el libro, que es otra cosa importante. Va a estar a un 30% de Aprovechen. No se dan estas ofertas siempre. Sobre todo de cosas buenas. Bueno, muchas gracias, Carucha. Muchas gracias, Oski. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Tienen a disposición en el canal de YouTube de Koala los documentales que estuvimos mencionando acá por lo pronto. Y tienen una buena duración, ¿no? Es como un lindo capítulo para verse mientras comes o incluso antes de irse a dormir, digo, son... Y sobre Media todo hora. con mucha historia y con mucho fútbol, que es lo que nos apasiona. Así que queda hecha la invitación y bueno, el agradecimiento de vuelta a Carucha por acercarte vía Zoom a la semana del Mundial. Un placer, señor. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau a todos. Gracias. Gracias. Chao.